Siempre se ha dicho que los musulmanes, cuando entraron en la península ibérica, veamos a los kurdos, procedentes de Arabia, y que representaban en cierto aspecto la media luna musulmana. También los cristianos utilizaban espadas rectas, homenajes en cruz. ¿Qué significaba la cruz de Cristo? ¿Tú crees que esto es así? ¿Quieres saber la verdad? Pues escucha este vídeo que te lo voy a contar. Soy Vicente Toledo Montparler, espadólogo y amante de la historia. Y hoy vamos a romper un mito. Vamos a romper una leyenda. Muy similar a aquella que hace años, recordáis, que se hablaba de los vikingos que llevaban cuernos. Las películas de los vikingos con sus cuernos. ¡Ah! Incluso Vicky Vikingos, ¿recordáis de la serie Vicky Vikingo, de los dibujos animados? Llevaban cuernos. Bueno, pues hoy en día ya no llevan cuernos. ¿Por qué? Porque hubo un señor que se preocupó en investigar y en estudiar y dijo, señores, los vikingos no llevaban cuernos. Y ahora los vikingos llevan sus cascos de hierro, las películas, pero no llevan cuernos. Bueno, pero volviendo a lo nuestro, volviendo a las espadas de los hispanos musulmanes y los hispanos cristianos. ¿Cómo eran estas espadas? ¿Eran curvas de los musulmanes, como se dice en las películas y de los cómics? ¿Eran rectas de los cristianos, como se dice en las películas y de los cómics? Pues os diré. Durante varios años he estado buscando espadas medievales para mi enciclopedia de espadas españolas. En museos, museos arqueológicos, en España y fuera de España. He encontrado espadas españolas en el Metropolitan de Nueva York, en el Museo de l'Armée de París, en muchos sitios. Bien. Y todas las espadas que he encontrado musulmanas, todas tienen la hoja recta. Pero la hoja recta. ¿Por los musulmanes no tenía la hoja curva que significaba la media luna? Pues no, señor. Eso no es cierto. Los musulmanes utilizaban espadas de hoja recta. Y ahora os voy a enseñar aquí unas cuantas. Empezaremos por la derecha mía, que es vuestra izquierda. Una espada musulmana del siglo IX, una omeya, hoja recta. A la izquierda, vuestra derecha, una espada cristiana, del siglo XII más o menos. Vale. A la derecha, otra espada musulmana, del siglo XII, XII o XIII. A la izquierda, otra cristiana. Veréis que todas son rectas. Seguimos. A la derecha, vamos a ver otra musulmana, una jineta. Vale. Y a la izquierda, otra cristiana, también recta, con benavenas en cruz. Veréis que si hay alguna pequeña diferencia, es en la guarnición. Normalmente las espadas hispano-cristianas tenían la cruz de gavilanes rectos y en cambio las hispano-musulmanas tenían tendencias a girar mucho más los gavilanes, ir hacia la hoja, ¿no? Digamos, una línea un poco más oriental. Pero por lo demás, veréis que son rectas. Mirad estas dos últimas que os voy a enseñar. Esta, recta, esta perteneció a Boabdil el Chico, el último rey nazarí de Granada. Y esta que os presento aquí, esta perteneció a los reyes católicos. Las dos del siglo XV, también rectas. ¿Qué quiere decirse con todo esto? Que rompamos la leyenda, que hagamos bien las películas, que hagamos bien la historia y que contemos que las espadas hispanas del medievo eran rectas, tanto las cristianas como las musulmanas. Y incluso llegué a plantearme, y cuando vinieron los musulmanes en 1700 y pocos, ¿cómo las llevaban? Porque claro, la primera que os he enseñado es del siglo IX. Bueno, estuve mirando espadas árabes del siglo VII y las encontré, ¿sí, señor? De hecho, hay varias espadas del siglo VII. El Museo de Tokapi, en Estambul. E incluso en el Museo de Tokapi está una espada que se dice perteneció a Mahoma. ¿Sabéis cómo es la hoja de esa espada del siglo VII?
recta. Todo me ha llevado a que las hojas del medievo español eran rectas. Sí que es verdad que los musulmanes utilizaron espadas de hoja curva, o sables, que eran llamadas. Pero eso fue a partir de finales del siglo XV. Y esto lo inició el Imperio Otomano. Bien, sabéis que los otomanos, mitad del siglo XV más o menos, conquistaron Constantinopla. Bien, posteriormente conquistaron Egipto, Yemen, Arabia. Bien, hicieron un gran imperio, el Imperio Otomano. Los otomanos sí que utilizaban sables de hoja curva, porque los copiaron de los mongoles. Y a partir de esa época sí, pero esto es posterior a lo que os he contado del medievo español. El medievo español termina en 1500, más o menos. Y estas espadas curvas empiezan más o menos sobre esa época. Estas espadas curvas que ahora son muy conocidas, entre ellas las mamelucas, ¿no? Mamelucas que van los mamelucos de Egipto, ¿eh? Que más fue Napoleón quien luego las trajo a Europa, pues eran muy bonitas, con un pomo, pues fue una cabeza de cisne, ¿no? Y es a partir de esa época cuando los musulmanes comienzan a utilizar espadas de hoja curva. Bien, espero que os haya gustado todo lo que os he contado. Si os ha gustado, darle al like. Si os ha gustado mucho, compartirlo con vuestros amigos y compañeros. Les gustará conocer todo esto. Y si tenéis algún comentario que hacerme, estaré encantado que me escribáis y yo os contestaré. Muchas gracias por escucharme.